Grandemente. Dios haga una obra maravillosa en cada uno de ustedes, queridos amigos. Quiero compartir un versículo o unos versículos de lo que nos habla Mateo capítulo 24 en este tiempo donde es un tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios. Dice una de las señales de los tiempos y el fin del siglo, que está hablando Mateo 24, y son puntos importantes que como pueblo de Dios sabemos que esta palabra fue escrita y se va a cumplir tal cual está. Estas enseñanzas que nos hablan de la destrucción del templo, que nos hablan de la venida de Cristo, que nos hablan del fin. Sabemos que Cristo ya vino en una oportunidad, pero así también hay una segunda venida que es una oportunidad que en este tiempo tenemos para arrepentirnos de nuestros errores, de nuestra falta y acercarnos a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús podemos acercarnos para recibir la bendición, para tomar la palabra y así que la palabra sea por obra en cada uno de nuestros corazones. Mateo 24, versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le estaban hablando a Jesús. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá, dice, de tu venida y del fin del siglo? Esta es una palabra que muchos se preguntan: ¿cuándo será el fin de este siglo, de este mundo? ¿Cuándo será el fin? Y saben que Dios ha sido tan sabio y como Él conoce y tiene el control de todo, Él dijo: he aquí, yo voy pronto a buscar a la iglesia. Pronto iré por ustedes. Pronto. Entonces Dios lo que dice: pronto, prepárate, porque iré por ti. Y es ahí donde uno se tiene que aferrar. Pero saben que en las Escrituras, mientras leía esta palabra, estando, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos. Este monte de los olivos reconocido, un lugar tan especial, pero lo tomaba mientras meditaba la escritura y decía: qué importante es estar en el monte de los olivos, qué importante es estar en intimidad con Dios, qué importante es llegar ante Él y decirle: Señor, yo quiero de ese aceite fresco. Cuando habla del monte de los olivos, era allí donde era un lugar reconocido por este lugar donde se molía y se hacía y se realizaba el aceite de las olivas. Y uno ve en esta palabra que este monte, un lugar reconocido, es donde Dios nos enseña que en su palabra es el lugar donde vamos a reconocer que hay salvación. En su palabra hay vino nuevo, en su palabra hay ríos de agua viva, en su palabra hay un aceite fresco que corre y llena nuestras vidas. En su palabra está ese aceite fresco. ¿Y qué dice el Señor cuando estamos preparándonos para que Él venga? Es ahí donde más quiere demostrar de su poder y de sus maravillas. Dice Dios: y estando Él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos, los discípulos que estaban allí, se le acercaron aparte diciendo: Señor, háblanos a nosotros, enséñanos. Y saben que el Señor dijo allí en el versículo 4, Mateo 24, versículo 4, dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie les engañe, que nadie los engañe. En este año 2020 estamos viendo que hay muchos que nos quieren engañar. Hay muchos que nos quieren engañar, pero la palabra sigue siendo clara, amigo. La palabra nos sigue diciendo que el único que tiene la salvación es Jesucristo. En el único en quien hay vida, hay plenitud de gozo y hay salvaciones en Jesucristo. La única palabra es la palabra de Dios que nos salvará, nos librará de todos aquellos que nos quieren engañar. Cuántas mentiras hay en este mundo, cuánto engaño hay en este mundo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Miren, cuidado que nadie los engañe. Muchos han sido engañados en este año 2020, muchos han sido burlados, muchos hemos sido engañados por tantas cosas que se dicen en este mundo, y sabemos que este mundo está bajo el maligno, y sabemos que el padre de mentiras gobierna este mundo. Vamos, amigo, ¿conoces la palabra? ¿Conoces las escrituras?
Y nos estamos dejando ensuciar este templo con esas mentiras. Vamos, es tiempo de arrepentirnos, decirle, Señor, perdóname, porque dejé ensuciar este templo con muchas mentiras de este mundo. Si nosotros sabemos que no somos de este mundo, ¿qué es lo que dice el Señor? Prepárate, porque pronto voy a buscarte a ti. Prepárate, gloria a Dios, que me puedo preparar. Gloria a Dios que voy a partir de esta tierra. Gloria a Dios que me voy a ir con el Señor, porque tiene un cielo preparado para mí. Tiene una eternidad preparada para mí. Tiene un lugar de privilegio para mí. Entonces ahí donde el Señor dice, qué bueno que me estás entendiendo, hijo, pero es bueno que otros y muchos sean salvos también. Y que dice el Señor, cree. Al que cree todo le es posible. Al que cree será un vencedor. En el nombre de Jesús. Bien dice Mateo 24, versículo 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También dice el versículo 6 en adelante, dice, y oirán de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dice, no es el fin. Todo esto que estamos viviendo, año 2020, en el mundo entero, es una preparación. La iglesia se tiene que preparar, los hijos se tienen que preparar. Y te pregunto, ¿tú eres un verdadero adorador del Padre? Porque el Padre está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Que la verdad esté en ti. Que la verdad edifique tu vida. Que la verdad cambie tu vida. Dice el apóstol Pablo, transformaos, que hace una transformación en nuestros corazones en estos últimos tiempos. Sabemos que no es el fin, pero tenemos que estar preparados para decirle, Señor, ven pronto, aquí, ven pronto. Yo aquí estoy esperando que tú vengas, pero realmente que haya un convencimiento, una transformación primeramente en tu corazón, en tu vida, que tu alma sea completamente del Señor. Como dijo el salmista, bendice alma mía al Dios vivo y verdadero. Bendice alma mía al Señor de señores. ¿Qué dice el Señor? No se turben, no os turbéis, cuidado. Hay muchas cosas que están ocurriendo en este mundo. Y gracias y gloria a Dios que este mensaje puede alcanzar a muchas familias. Pero dice la palabra de Dios que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y habrá pestes, y habrá pestes, y habrá, dice, pestes. Lo que está aconteciendo es el principio. Amigo, ¿dónde estás? Estás sentado en el monte, donde fluye el aceite fresco. Estás sentado y ahí junto al Señor. ¿Estás esperando y recibiendo más de ese renuevo? ¿O a quién estás escuchando? Es un tiempo donde te sientes allí junto al Señor y háblale a Él y dile, Señor, si allí sentado en el monte de los olivos hablaste y allí fluía un aceite fresco, ese aceite profético fluye hoy de parte del Señor, es el poder a través del Espíritu Santo, es el poder de Dios obrando en tu vida, obrando en mi vida y obrando en el corazón de aquellos que creen. El que cree para salvación, el que cree es el que será salvo. Y los que no quieren creer, y bueno, allá ellos. Pero es tiempo que Dios está preparando a los suyos. Dice el Señor, y habrá pestes, y habrá hambre también, y terremotos en diferentes lugares. Habla de peste, de hambre, peste y hambre. ¿A quién está hablando? Al ser humano. ¿Quién está hablando? A ti te está hablando, querido amigo. Prepárate. Viene un tiempo de muchas enfermedades, de calamidad, y viene un tiempo de hambre. Hambre sobre esta tierra. Una gran parte, sabemos que Cristo está, una gran parte de esta tierra son los que van a quedar aquí. No todos entrarán en la salvación y eso lo sabemos. En el pueblo de Dios uno sabe que muchos van a quedar. E incluso Cristo mismo dijo, ¿hallaré fe cuando vaya a la tierra? Cristo dijo, ¿hallaré fe? Y es donde nosotros debemos cada día presentarnos ante Dios y decirle, Señor, auméntame la fe. Necesito más fe, Señor. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, versículo 8, dice, y todo esto, oh, gloria a Dios,
y todo esto será principio de dolores. Y todo esto, todo lo que está aconteciendo, mes número 7 del año 2020, todo lo que está aconteciendo es principio de dolores. Principio, dice la palabra. O sea que lo que recién está comenzando, esto no es nada comparable con lo peor que está por venir. Y escrito está, si esto es el principio, prepárate para lo más grave, lo que viene. Porque es ahí donde el que tiene fe, el que está en el Señor, podrá soportar todo lo que viene. Pero hay muchos de los cuales quedarán en el camino. Y escrito está, si el Señor lo dijo, nuestro Señor Jesucristo nos prepara para que todo lo que va a acontecer lo podamos enfrentar, que lo podamos superar como un verdadero hijo de Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Y todo esto será principio de dolores. Dice, entonces los entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hoy muchos cristianos están siendo aborrecidos. Hoy muchos cristianos, año 2020, están dando su vida en distintos países por la causa de Cristo. Hay muchos cristianos que están cayendo en cárceles, están entregando su vida, están siendo sacrificados por causa de Cristo. Y le preguntan, ¿vas a amar a tu familia o a Cristo? Renuncia a tu familia, renuncia a esa religión cristiana, renuncia, deja y salva tu vida. Pero dicen, no, yo no voy a renunciar a un verdadero Cristo que me da salvación. Y prefieren morir allí como un mártir. Y es esto lo que el Señor nos enseña a nosotros, a que estemos preparados. Estemos preparados para lo que va a acontecer. Estemos preparados para lo que se viene. Estemos preparados porque lo que se viene es peor. Es mucho más grave. De esto nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada para no asustar a la gente, porque no tenemos que asustar. Pero está escrito. Esto es un principio. Lo que viene es mucho más grave, es peor de lo que te imaginas. Tú te imaginas una cosa, pero cuando lo ves es totalmente diferente. Hoy, Señor, tú nos librarás. Quédate en el Señor, quédate en el monte, aférrate del Señor. Que el aceite del Señor fluya, corre, te limpia, te renueva, te restaura, te prepara, te fortalece. El aceite del Señor. Allí, quédate quieto en el monte. Quédate quieto en la presencia de Dios. Está orando con el Padre. Todo el tiempo en comunión con el Señor. Es ahí donde estarás protegido. Dice el Señor en esta palabra: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. A este lo vemos a diario. A este lo vemos seguido. Muchos, dice la palabra de Dios, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Saben que hay algo claro que estamos viendo en esta sociedad donde vivimos. Aquel anda sin barbijo, aquel está entrando a ese negocio sin barbijo, sin protección, aquel está yendo a aquel lugar, aquel está yendo al otro lugar, y así, y así. Y ese dedo justiciero, ese dedo que condena, que señala, que juzga, y saben, es ahí donde están entregándose unos a otros. Es ahí donde están señalándose, están condenando, y los otros, es culpa de los otros. Y para los otros, nosotros somos los otros. Y uno empieza a mirar, pero la palabra está, versículo 10 de Mateo 24, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cuando comienzan a aborrecerse unos a los otros, es ahí donde estamos mal. Amigo, prepárate. Que no comiences a aborrecer al vecino. No podés aborrecer al hermano, no podés aborrecer a tu pastor, no podés aborrecer a un siervo de Dios, no podés aborrecer así porque sí. Es porque algo está ocurriendo en este mundo y Dios está preparando a sus hijos. Dios está preparando verdaderamente a aquel que es fiel. Dice el Señor, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aún más, dice más. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy ya no hay amor. El amor de muchos se enfriará.
Uno ve en la sociedad, hay odio, rencor, envidia, bronco, celo y cuántas cosas más. Todo malo. Porque el príncipe de este mundo los está engañando con mentiras tras mentiras. Juan dice en capítulo 8, sí, el padre de mentira, desde que comenzó es un homicida. Satanás, el diablo, quiere mentir, engañar, traicionar y uno a otro se van enredando en lo que el diablo dice, padre de mentiras, engañoso desde el principio. Ahora, Jesucristo mismo fue quien dijo, Mateo 24, versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevera, el que persevere en esta palabra, en las escrituras, persevera en oración, persevera en el estudio y en meditar la palabra. Que te quede la palabra grabada en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Que la palabra sea viva, que la palabra sea la que te esté fortaleciendo. Persevera aún más. Estás en medio de la prueba, persevera un poquito más. Estás sufriendo, persevera. Sigue confiando en el Señor, cree y serás salvo. Tú y tu casa, tú y los tuyos, serás salvo. El Señor tiene preparado algo maravilloso para ti. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Es creer. No dejes de creer porque el tiempo